Si el cielo no está hecho solo de nubes y coros de ángeles, ¿qué vio Enoc allá arriba que nadie más se atrevió a contar? Imagina por un segundo abrir los ojos y, en lugar de luces tenues y arpas, ver ciudades enteras, torres gigantes, puertas de fuego, calles llenas de cristal y salones que vibran con la gloria de Dios. Sí, ciudades en el cielo no es una metáfora ni una parábola. Esto es lo que Enoc describió con detalle, pero casi nunca se oye a nadie predicar al respecto, ¿verdad? ¿A qué se debe? ¿Miedo? ¿Ignorancia? ¿O hay algo más profundo que se oculta a propósito? Quédate conmigo hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar por completo tu forma de imaginar la eternidad. Y si estas ciudades son reales, podría estar preparándose alguna de ellas para ti, pero lo más impresionante aún está por venir. Pero antes de profundizar en esta revelación que casi nadie se atreve a mencionar, dime una cosa, ¿qué despierta en ti esta idea de ciudades en el cielo? ¿Miedo? ¿Esperanza? ¿Curiosidad? Escribe aquí en los comentarios, a tu manera. A veces, lo que sientes puede ser justo lo que alguien más necesita leer para despertar. Hay mucha gente perdida, buscando respuestas sobre el cielo, sobre lo que viene después. Y este espacio puede convertirse en un lugar de intercambio, de comprensión, incluso de consuelo. Si este tema te ha tocado hasta ahora, deja un me gusta porque demuestra que vale la pena seguir ofreciendo este tipo de contenido profundo y poco común. Y mira, suscríbete al canal si quieres acompañarnos en este descubrimiento. Cada inscripción es como una vela encendida que ayuda a que este mensaje llegue a más personas que, como tú, están cansadas de lo básico y desean comprender lo que realmente contienen las Escrituras, aunque hayan permanecido ocultas durante siglos. Y ahora, si pensabas que todo eso era fuerte, solo espera a escuchar lo que Enoc vio cuando cruzó las puertas de aquella primera ciudad celestial. ¿Por qué incluso con tantas Biblias abiertas, casi nadie habla de estas ciudades descritas por Enoc? ¿Por qué, entre tantos sermones, este tema rara vez se aborda? La respuesta no es sencilla, pero es necesario decirla. Existe un temor real, casi palpable, de que la verdad sobre el cielo contradiga todo lo que se ha enseñado durante siglos, porque al leer lo que escribió Enoc, uno se da cuenta de que el cielo no es solo un concepto abstracto, ni un lugar de descanso simbólico. Describe estructuras, portales, territorios, lugares físicos, construidos por un orden superior que desafía toda lógica religiosa convencional. Y ahí es precisamente donde muchos líderes dudan, porque trastoca las doctrinas, derriba interpretaciones frágiles, sacude las zonas de confort. Después de todo, si el cielo tiene ciudades concretas, planeadas y preparadas, entonces exige más de nosotros que simplemente creer pasivamente. Exige visión, preparación y una transformación de mentalidad. Nos obliga a ver lo invisible como real, y eso da miedo, porque lo cambia todo. Imaginemos el impacto de enseñar que no solo vamos al cielo, sino a un destino con nombre, con puertas, con responsabilidades, con jerarquía, que quizás existan ciudades específicas para quienes han vencido en áreas específicas, que haya lugares en el cielo preparados no solo para el descanso, sino para la acción eterna. Esto crea un conflicto con el modelo superficial que repiten muchos pastores, donde la eternidad es un fin vago e indefinido. Enoc vio lo contrario. Vio un comienzo, un llamado a algo mucho más grande. También está el peso de la tradición. Muchos líderes evitan textos como Enoc por temor a parecer heréticos o a inmiscuirse en temas considerados no oficiales. Después de todo, el libro de Enoc no se encuentra en la mayoría de las Biblias modernas. ¿Pero por qué? ¿Quién lo decidió? ¿Y con base en qué criterios? Estas son preguntas que pocos se atreven a plantear, y aún menos a responder. Pero la verdad no necesita permiso para existir. Solo necesita ojos dispuestos a verla. Es como mirar tras bambalinas de la fe. Aunque la mayoría de la gente solo ve el escenario, lo que se enseña, lo que se acepta, lo que es seguro, pocos tienen el valor de asomarse tras el telón y preguntarse, ¿qué más nos ocultan?
Y es por eso que hablar de las ciudades celestiales de Enoc resulta tan incómodo para muchos, porque nos saca de la audiencia y nos coloca como participantes activos del plan divino. No vamos a un lugar genérico en el cielo. Nos están preparando para entrar en una ciudad real, gobernado por leyes reales y habitado por seres que Enoc describió con precisión. ¿Y has notado alguna vez que cuando una verdad tiene el poder de transformarte, es la primera en ser silenciada? Lo que Enoc vio no fue solo una visión espiritual, sino una realidad paralela, pero concreta. Un lugar donde se toman decisiones, donde se sellan destinos, donde se abren y cierran libros ante el Todopoderoso. Y quizás por eso tanta gente teme a este libro, porque revela detrás de escena de la eternidad que quitan el control de las manos de los hombres y ponen todo de nuevo en manos de Dios. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque lo que Enoc vio al acercarse a esas gigantescas estructuras revolucionará tu idea del paraíso. Cambiará tu perspectiva sobre tu propio camino espiritual. Comenta aquí, eso tiene sentido para mí. Cuando Enoc describió lo que vio al ser llevado al cielo, no usó metáforas vagas ni imágenes poéticas para complacer o cautivar. Habló de estructuras sólidas, de lugares con medidas, con entradas, con vigilancia, con funciones bien definidas. Y una de las primeras cosas que vio fue 7 montañas, cada una hecha de un material diferente, brillando como el fuego o el hielo, con formas que ni siquiera nuestro mundo puede reproducir. Pero lo que más llama la atención es lo que se construyó alrededor de estas montañas, inmensas ciudades celestiales, con torres, tronos, puertas llameantes y seres que vigilaban los caminos. Fue como entrar en un imperio silencioso pero poderoso. Enoc vio palacios rodeados de muros de fuego y viento. Vio puertas que parecían estar hechas de estrellas condensadas. Vio habitaciones donde los ángeles no solo cantaban, sino que trabajó con registros, juicios, decisiones eternas. Nada. Era improvisado. Todo tenía una razón de ser. Era como si el cielo fuera un territorio con departamentos, funciones, una lógica que va mucho más allá de lo que nos enseñaron. Y esto todavía asusta a mucha gente, porque nos obliga a abandonar la idea infantil de un cielo etéreo y sin forma, donde todos flotan en el espacio vacío. El cielo que Enoc describió no era pasividad, era movimiento, orden, jerarquía. Esto confronta la espiritualidad superficial de muchos, la que solo habla de bendiciones y promesas genéricas, pero evita cualquier tema que requiera profundidad, estudio o confrontación interna. Porque cuando comprendes que hay ciudades esperando, también comprendes que hay responsabilidades eternas que se están preparando. Esta verdad oculta cambia nuestra forma de vivir aquí. Nos hace replantearnos decisiones, hábitos y prioridades. Porque si hay lugares específicos en el cielo, quizás también los haya, funciones específicas para cada uno de nosotros. Enoc no solo vio, sino que fue guiado por ángeles que lo llevaron por pasillos de luz y silencio hasta llegar ante un trono. Y el detalle más impresionante, dijo que vio millones de seres, pero en filas, con tareas, con propósito. Esto no tiene nada que ver con lo que normalmente se escucha por ahí. Y quizá por eso este libro ha sido rechazado en tantos círculos religiosos. Rompe la idea de un cielo sin forma y revela un reino en plena actividad, un reino que no ha parado de funcionar desde su creación. Un lugar donde no hay aburrimiento, sino una eternidad viva, organizada, con ciclos, con ritmos y con dirección. Enoc vio que el cielo no es solo el destino de los buenos. Es un centro de mando donde todo, absolutamente todo, se registra, analiza y responde. Y esto toca el orgullo humano, porque demuestra que no tenemos control, que todo lo que consideramos insignificante aquí, como las intenciones, los pensamientos, las decisiones silenciosas, tiene eco allí. Nada pasa desapercibido. El cielo de Enoc es un archivo eterno, un lugar donde se abren libros y se leen nombres en voz alta ante el Todopoderoso. Y si eso no nos asusta, es porque aún no hemos comprendido el verdadero impacto de esta revelación. Enoc vio que cuando miró dentro de las cámaras ocultas de estas ciudades,
reveló algo que incluso hoy en día pocas personas tienen el coraje de decir en voz alta. Escribe allí: yo también estoy en este viaje. Enoc no soñaba ni describía símbolos abstractos. Lo que veía era concreto, tangible. Recorrió pasillos, atravesó portales, vio estructuras erigidas con tal precisión que sería imposible confundirlas con un sueño espiritual. Las ciudades en el cielo que presenció tenían forma, dirección y habitantes. Y la pregunta inevitable que surge es: ¿quién vive en estas ciudades? Según el propio relato, estas ciudades no estaban vacías. Estaban habitadas por seres sensibles, con apariencia humana, pero con una gloria y presencia que superaban cualquier cosa en este mundo. A algunos los llamó ángeles, pero había categorías: los que registraban, los que observaban y los que juzgaban. Incluso había tronos designados, como si cada uno tuviera una posición fija dentro de esta jerarquía celestial. Enoc también describe a los llamados santos eternos, en seres incorruptibles que viven ante la presencia del Altísimo en constante alabanza y vigilancia. Pero lo más asombroso es que también vio otros tipos de habitantes, almas humanas. Sí, Enoc vio a los justos que habían partido de esta tierra, ya habitando partes de estas ciudades. Y más que eso, estaban activos. No eran espíritus errantes, sino hombres y mujeres en un estado glorificado, viviendo en plena conciencia como ciudadanos de un lugar que los había estado esperando desde antes de la fundación del mundo. Esto cambia por completo nuestra idea del más allá, porque demuestra que la eternidad no es tiempo vacío, sino intensa continuación del viaje, en un lugar preparado con propósito. Estas ciudades tenían puertas, plazas, salones, y todo funcionaba como una gran estructura de gobierno, como si el cielo fuera la sede de todo el universo. Enoc fue conducido al lugar donde los ángeles guardaban los nombres de los justos. Vio libros, archivos, registros con un detalle que ni siquiera podemos imaginar. Y allí, en medio de esta ciudad, había un espacio sagrado, donde ningún ser impuro podía entrar. La entrada estaba custodiada por ángeles llameantes, que no solo protegían el lugar, sino que también formaban parte de un ciclo de juicio y purificación espiritual. La atmósfera que Enoc describe es una de orden absoluto, donde cada uno conoce su lugar, su misión, su impacto. Y si existe esta clase de organización celestial, quizás debamos replantearnos por completo nuestra forma de vivir aquí. Porque, según Enoc, la entrada a estas ciudades no es automática. También vio regiones fuera de ellas, donde los injustos no podían entrar. Y esto nos lleva a reflexionar. Quienes somos ahora determinarán dónde viviremos a continuación. Estas ciudades no son meras recompensas, sino territorios de responsabilidades eternas. Y quienes viven en ellas, viven porque han sido aprobados. También habla de portales celestiales que conectaban dimensiones, ciclos y tiempos. Algunos portales se abrían en días específicos, como si el tiempo en la Tierra estuviera sincronizado con los eventos eternos que ocurrían en esos lugares. Y esto explica por qué tan a menudo sentimos ciertas conexiones espirituales en fechas o momentos específicos. No es casualidad, es el desenlace entre bastidores. Enoc vio dentro de estas ciudades una revelación tan grande de decisiones eternas que cambia la manera como vemos incluso el silencio de Dios. Comentario: esto tiene sentido para mí. Lo que Enoc vio no se parecía en nada a lo que solemos imaginar cuando pensamos en el cielo. No se trataba de nubes flotantes, ni de palacios flotantes, ni de salones dorados genéricos. No veía los templos en el sentido tradicional, como edificios de culto aislados. Lo que vio fue algo mucho mayor: estructuras colosales, interconectadas, organizadas como una verdadera metrópolis eterna. Una ciudad viva, vibrante de propósito. Enoc describe calles anchas, puertas de medidas precisas, distritos administrativos, celestiales, donde cada detalle parecía haber sido diseñado con una precisión que desafía toda lógica terrenal. Estos no eran templos donde se entra a orar. El cielo, según Enoc,
Es como una nación estructurada con centros de juicio, salas para la asamblea de los santos, áreas de registro, cámaras donde se procesan los decretos eternos. Caminó por estos edificios y se dio cuenta de que no era un visitante común. Estaba allí para ver tras bambalinas la eternidad. Estas ciudades tenían un propósito colectivo. No eran lugares de culto individual, sino zonas de influencia divina. Cada parte funcionaba como un engranaje de un plan mucho mayor. Y lo más impactante, todo allí ocurría sin pausa. Era una actividad constante, como si el tiempo siguiera un flujo diferente. Enoc vio portales energéticos, como grandes arcos brillantes que conectaban regiones dentro de la ciudad. Uno de estos portales lo llevó a una zona donde se juzgaba el destino de las naciones. Comprendió que los cielos no solo son el hogar de los justos, sino también centros de gobierno que aún influyen en la tierra hoy. Mientras que aquí, los reinos están divididos por territorio, poder e ideología. Arriba hay regiones destinadas a decisiones que influyen en líderes, guerras, cosechas e incluso revelaciones proféticas. Nada de esto era simbólico, era concreto. Y por eso es aterrador, porque nos obliga a aceptar que existe una realidad paralela y viva, donde todo se decide antes de manifestarse aquí abajo. ¿Te imaginas esto? Una ciudad celestial que no se apoya en muros, sino en la autoridad espiritual. Un lugar donde se escuchan y obedecen voces que resuenan, donde las acciones tienen un impacto inmediato. Enoc lo vio con sus propios ojos y comprendió que los templos terrenales son solo sombras de estas estructuras eternas. Lo que adoramos aquí es un reflejo de lo que ya existe allá arriba. Y estas ciudades no son solo hogares para el futuro, son modelos que moldean el presente. ¿Y saben qué más es impresionante? Cada edificio tenía una función específica. Vio la Casa de los Archivos, donde se registra todo lo que sucede en la Tierra. Pero no solo las acciones externas, emociones, intenciones, pensamientos, todo estaba allí. Era como si el cielo tuviera una base de datos emocional y espiritual de cada ser humano. En otro punto, vio el Salón de los Mártires, donde las voces silenciadas en la Tierra siguen resonando hasta el día de hoy, esperando justicia. Enoc también vio el Consejo de Vigilantes, seres angelicales que discuten el futuro de las generaciones. En todos estos lugares, el orden era impecable. Nada de caos, nada de improvisación. Todo seguía un patrón de inteligencia divina. Este nivel de estructura revela un tipo de planificación eterna que contrasta con nuestra forma de afrontar la vida aquí abajo. Muestra que la fe no es algo inconstante, sino una alineación con una estructura ya existente. Esto cambia por completo nuestra forma de orar, decidir y confiar. Nos hace comprender que no estamos solos ni abandonados al azar. Nos enfrentamos a una metrópolis eterna que observa, registra, responde y gobierna. Lo que se esconde tras estos edificios va mucho más allá de lo que se ve a simple vista. Hay una razón por la que se le mostraron a Enoc y no a otro profeta. Comentario. Yo también estoy en este viaje. Enoc, con los ojos llenos de asombro y el corazón latiendo a un ritmo nunca antes sentido, entró en una de estas ciudades celestiales, y lo que vio superó todo lo que su mente humana pudiera imaginar. No era solo una estructura, un edificio o un templo como los conocemos. Era un palacio, pero no un palacio cualquiera. Era como si se hubiera alzado entre las nubes, suspendido entre la luz y el infinito, donde cada piedra parecía vibrar con una energía viva, pulsante, casi palpitante. Los muros brillaban con una suave luminosidad que no cegaba, sino que envolvía, como si la esencia misma de la divinidad estuviera impregnada allí. El suelo bajo sus pies no era frío ni duro. Era como caminar sobre una mezcla de oro fundido y niebla, una sensación que desafiaba los sentidos. Caminó por largos y majestuosos pasillos que parecían extenderse siglos, y cada paso resonaba con una melodía sutil, casi inaudible, como el susurro de las eras. Amplios salones adornados con columnas que parecían de cristal líquido sostenían techos que se perdían en el cielo, enmarcados por arcos que sostenían ventanas abiertas al cosmos.
No había límites visibles, como si la arquitectura fuera un portal entre lo tangible y lo etéreo, una interfaz entre lo divino y lo terrenal. Cada habitación emanaba un propósito distinto. Una irradiaba paz absoluta, otra latía con una energía que parecía evocar justicia y sabiduría. Enoch comprendió que no era solo un lugar de belleza, sino un espacio de poder, donde se tomaban decisiones que moldeaban el destino de las almas. Las luces que iluminaban el espacio no provenían de lámparas ni antorchas, sino de fuentes que parecían vivas, hechas de pura esencia espiritual, irradiando un brillo que se adaptaba a la presencia de cada ser allí. Podía sentir que cada detalle había sido pensado para impactar no solo la vista, sino también el espíritu, como si cada piedra, cada sombra, cada resplandor fuera un símbolo, un mensaje codificado para quienes buscaban comprender la verdad oculta del universo. La sensación era la de estar dentro de una metrópolis eterna, una ciudadela viviente, donde el pasado, el presente y el futuro coexistían, y donde las decisiones tomadas repercutían no solo en el cielo, sino también en la tierra, en las decisiones cotidianas de cada persona. Todo esto expandió la mentalidad de Enoch, cuestionó sus convicciones y lo preparó para comprender que la verdadera transformación comienza con la comprensión de lo que existe más allá de lo que se nos ha dicho. Al recorrer estos salones de gloria, vio que la disposición no era aleatoria. Todo tenía una razón, un impacto, un orden que mantenía el equilibrio entre la justicia, la misericordia y el conocimiento. Y lo más impresionante de todo, no había un trono vacío ni un silencio gélido. Había vida, actividad, una energía continua que mantenía todo en movimiento, como si la eternidad misma estuviera en constante cambio y renovación. Esta dinámica demostraba que el cielo no es un lugar estático, sino un sistema vivo, donde cada decisión, cada pensamiento tiene una consecuencia y donde la transformación es una constante. Y en ese momento, Enoch comprendió que todo lo que veía no podía transmitirse simplemente con palabras comunes. Requería un cambio profundo en la mentalidad de quienes lo escucharan, una invitación a abrir sus mentes a nuevas verdades, a decisiones que desafían las convenciones y a un viaje de descubrimiento que va más allá de lo que los ojos humanos pueden captar. Esta no es solo una descripción visual o arquitectónica. Estas ciudades celestiales albergan en sí mismas la trastienda de una realidad omnipresente, pero oculta para la mayoría. Ahí reside el verdadero impacto de esta revelación. Comprender que el cielo es un espacio de transformación, donde lo eterno se cruza con lo inmediato, y donde la verdad oculta espera ser revelada. Comentario: yo también estoy en este viaje. Es curioso cómo un libro que aporta revelaciones tan impactantes, que revelan secretos sobre el cielo, las ciudades celestiales y las profundidades de lo divino, terminó siendo rechazado, marginado e incluso prohibido por tantos concilios religiosos a lo largo de la historia. Este rechazo no fue casual, ni una simple cuestión de dogma o tradición. Hay una verdad oculta tras esta exclusión que revela mucho sobre el poder de las decisiones, las estrategias de control y el miedo que ciertas revelaciones provocan cuando se presentan a una mentalidad que aún no está preparada para ellas. El libro de Enoch ofrece una perspectiva que no solo cuestiona, sino que desafía el marco de las creencias establecidas. Presenta el cielo no como un espacio etéreo, distante e inaccesible, sino como una realidad física y tangible, organizada de maneras sorprendentes y profundas, con sus propias ciudades, habitantes, sistemas y jerarquías. Para muchos líderes religiosos, esto representó una peligrosa transformación de la fe, una transformación radical en la forma en que se entendían el poder y la autoridad. Después de todo, si el cielo es una metrópolis eterna, estructurada y viva, las implicaciones para el papel de los templos, los sacerdotes y las interpretaciones tradicionales son enormes. Además, las descripciones detalladas de las ciudades celestiales y los seres que las habitan
revelan una dimensión de espiritualidad mucho más compleja que la enseñada oficialmente. Enoc no solo ve ángeles y arcángeles, sino un orden casi administrativo y político que lo gobierna todo. Una jerarquía que puede interpretarse como un sistema de decisiones, fuerzas e influencias que interfieren directamente en el mundo humano. Para quienes controlan el discurso religioso, admitir esta información podría significar perder el control sobre lo que la gente cree, piensa y vive su fe. La verdad oculta que presenta Enoc era una verdadera amenaza. Al rechazar este libro, los concilios crearon una especie de filtro, una barrera que impedía que el mensaje capaz de transformar las mentes llegara a las masas. Se aseguraron de que las revelaciones que hablaban de una realidad celestial tan concreta y significativa se mantuvieran alejadas del entendimiento popular, una decisión que revela mucho sobre la naturaleza oculta del poder espiritual. Pero lo que pocos comprenden es que esta exclusión no eliminó el impacto de estas revelaciones. Al contrario, generó un efecto aún más profundo, una creciente sed de conocimiento, una búsqueda incesante de respuestas que los textos oficiales no ofrecen. El hecho es que el rechazo del libro de Enoc muestra el conflicto entre la verdad y el poder, entre la transformación del pensamiento y el mantenimiento de una mentalidad estática. Revela cómo las decisiones tomadas en las altas esferas religiosas moldearon no solo lo que se aceptaba como canónico, sino también cómo las personas se relacionan con lo divino hasta el día de hoy. Esto abre la puerta a comprender que las revelaciones no son solo información, sino herramientas que influyen en el impacto de las creencias, la forma en que cada persona enfrenta su camino espiritual y sus decisiones diarias. Pero lo más impresionante es que incluso fuera del canon oficial, el libro de Enoc nunca desapareció por completo. Circuló, resistió, influyó en movimientos y despertó conciencias, demostrando que el anhelo por esta verdad oculta es más fuerte que cualquier intento de censura. Esta resistencia es testimonio del poder del mensaje, que sigue resonando, invitando a todos a repensar su propia mentalidad, a cuestionar las narrativas oficiales y a buscar un contacto más profundo con las revelaciones que pueden transformar vidas. Comprender este rechazo no es solo una cuestión histórica o teológica. Es una oportunidad para reflexionar sobre las decisiones que tomamos en nuestra vida espiritual y sobre el impacto que aceptar o rechazar ciertas verdades puede tener en nuestro camino. Al observar el contexto de estas decisiones, podemos ver que la transformación comienza con la valentía de cuestionar, buscar y dar cabida a aquello que desafía la zona de confort de la mente. Aquí es donde el viaje se vuelve verdaderamente personal, ya que no se trata solo de comprender el pasado, sino de sentir el peso de las revelaciones en el presente, en la forma en que enfrentamos lo desconocido, lo invisible, y cómo estos descubrimientos moldean nuestra percepción de lo real. Así, la verdad oculta que Enoc nos trae nos invita a una decisión fundamental: permanecer en la cómoda superficie de las creencias aceptadas o profundizar para descubrir qué se esconde tras lo que siempre nos han dicho. Comenta allí: eso tiene sentido para mí. El miedo es una fuerza poderosa, capaz de moldear destinos, manipular verdades y crear barreras invisibles entre lo disponible y lo prohibido. Cuando hablamos de la posible motivación tras el silencio impuesto al libro de Enoc y las ciudades celestiales que revela, es imposible ignorar la influencia del miedo. El miedo al impacto que esta información podría tener en la mentalidad de las personas, en las creencias establecidas y, sobre todo, en el control que ciertas instituciones ejercen sobre la fe y la comprensión de lo divino. El cielo que describe Enoc no es una fantasía etérea y distante, sino una realidad inmensa, organizada, casi palpable, una metrópolis eterna que desafía la visión tradicional y simplista que a muchos se les ha enseñado a aceptar. Este tipo de revelación no solo arroja luz sobre una verdad oculta, sino que exige una transformación profunda,
una invitación a repensar toda la relación entre lo humano y lo divino. Cuando la verdad tiene el poder de cambiar la percepción colectiva, es natural que exista el deseo de protegerla, no para preservar la pureza del conocimiento, sino para preservar el statu quo, el orden imperante. Y esta protección a menudo se manifiesta en forma de censura, rechazo o negación. Imaginen la conmoción que causaría en toda una población descubrir que el cielo no es solo una promesa, una esperanza lejana, sino un lugar real, con ciudades, habitantes y estructuras gigantescas que desafían todo lo que creían cierto. Esta revelación cuestionaría no solo las creencias religiosas, sino también los conceptos sociales, políticos y espirituales que configuran la vida cotidiana de las personas. La decisión de ocultar esta visión puede verse como una estrategia para evitar la transformación mental colectiva. El tipo de cambio que exige que las personas cuestionen, salgan de su zona de confort, enfrenten lo desconocido y, sobre todo, adopten una nueva postura ante la vida y el universo. El camino hacia la verdad nunca ha sido fácil, y cuando el conocimiento que emerge causa un impacto tan profundo, el miedo se convierte en el escudo que intenta detener esta expansión. El resultado es una narrativa controlada, donde solo se permite una parte de la verdad, y el resto permanece entre bastidores, a la espera de ser descubierto por quienes se atreven a mirar más allá de lo que se les ha impuesto. Pero, ¿qué sería de esta transformación sin el impacto de la valentía? Sin el impulso que surge de la inquietud, del deseo de comprender, de profundizar. La verdad oculta no es solo un conjunto de información, sino una invitación a que cada persona tome decisiones conscientes, a que su mentalidad se abra a nuevas posibilidades y a que los seres humanos despierten a una realidad que va mucho más allá de lo que sus ojos físicos pueden ver. Es un cambio que comienza en el interior, que sacude los cimientos de lo que creemos correcto y que desafía los límites de lo que entendemos como posible. Quienes han intentado ocultar esta visión quizá hayan subestimado el poder de esta transformación, que no se silencia fácilmente. La verdad, incluso oculta, sigue ejerciendo su poder. Crea fisuras en la ignorancia, genera dudas y despierta una sed de respuestas ineludibles. Y es precisamente en este movimiento donde se revela el poder del viaje, la capacidad de romper las ataduras del miedo, cuestionar las decisiones tomadas en el pasado y buscar la verdad liberadora. Comprender este miedo no se trata solo de observar un episodio histórico, sino de comprender cómo influye directamente en nuestra mentalidad actual. El impacto de decidir afrontar o evitar ciertas verdades está presente en cada decisión que tomamos, en cada creencia que aceptamos sin cuestionar y en cada paso que damos en la búsqueda de sentido. Las revelaciones que llegaron a través de Enoc nos llaman a dejar de lado las sombras del miedo y dar paso a una verdadera transformación, la que surge del conocimiento, la valentía y la voluntad de conectar con algo más grande. Comentario. Yo también estoy en este viaje. Imagina un lugar donde la luz no es solo un reflejo, un resplandor pasajero, sino una energía viva que pulsa y se extiende en todas direcciones, penetrando profundamente en el ser, despertando sensaciones que van más allá de lo que los ojos humanos pueden comprender. Esta es la descripción de Enoc de la primera ciudad celestial que visita. Un espacio donde la luz no solo ilumina, sino que transforma, donde la energía se manifiesta como una fuerza que toca el alma y la llena de una música invisible pero presente que habla directamente al corazón. Esta música no estaba hecha de instrumentos o voces familiares, era algo que trascendía el sonido ordinario, una vibración que llegaba a lo más profundo del espíritu, como si cada nota fuera una invitación a la renovación, una llave para abrir puertas interiores que la mayoría de nosotros ni siquiera sabemos que existen. Esta ciudad, llena de luz brillante y música que parecía más un lenguaje que una simple melodía, revela un aspecto esencial que la mayoría de la gente no imagina cuando piensa en el cielo. No es un lugar silencioso y estático, sino un entorno dinámico, lleno de vida.
donde las fuerzas que sustentan el universo se manifiestan intensa y constantemente. Cada rincón, cada espacio, emana una energía que provoca transformación, no solo en el paisaje, sino en quienes tienen la oportunidad de conectar con él. Es como si esta ciudad fuera un catalizador de cambios profundos, capaz de conmover mentalidades y emociones, atrayendo a quienes se acercan hacia una realidad más amplia, donde las decisiones ya no se toman bajo la sombra de la duda, sino iluminadas por una verdad que arde y clarifica. Pensar en esta ciudad nos hace comprender que la experiencia de Enoch trasciende cualquier idea tradicional del cielo, un concepto limitado que muchos aceptan sin cuestionarlo. El impacto de esta visión es enorme porque desafía todo lo que nos han enseñado, obligándonos a reconsiderar no solo dónde está el cielo, sino también qué representa realmente. No es solo un lugar de recompensa o descanso, es un espacio donde la esencia de la vida vibra en su forma más pura, donde la transformación ocurre a una escala que supera cualquier comprensión común. La energía de esta ciudad no se limita a un espacio físico en el sentido humano. Se extiende y lo abarca todo, creando una atmósfera de renovación constante, como si fuera una fuente eterna de fuerza y sabiduría. Y lo más impresionante es que esta fuerza no se limita a unos pocos. La música que llega al alma es universal, llegando a cualquiera que esté dispuesto a escuchar, a abrir su corazón a esta verdad oculta que trasciende las palabras y los límites humanos. Esta ciudad es el ejemplo perfecto de lo que significa vivir en sintonía con una realidad mayor, donde la mentalidad necesita reinventarse para adaptarse a esta nueva frecuencia de existencia. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque comprender esta energía viva, esta música inaudible para el oído común, es esencial para comprender el verdadero significado de la transformación que el cielo puede traer a la vida de cualquier persona. La idea de que existe una energía tan intensa y poderosa que puede tocar las profundidades del alma cambia por completo nuestra perspectiva sobre las decisiones y los cambios internos. No se trata de una transformación superficial, sino de algo que altera nuestra forma de ver el mundo, nuestras creencias e incluso el significado de nuestro propio ser. Y comprender esta dimensión tras bambalinas, casi increíble que Enoch revela, nos ayuda a comprender que este viaje de descubrimiento es una oportunidad única para romper con viejas limitaciones y abrazar una nueva forma de vivir, más conectada, más auténtica. El relato de este encuentro con la primera ciudad muestra que el cielo no es un concepto abstracto ni una promesa vaga, sino una realidad tangible, llena de impacto y significado, donde cada detalle tiene un propósito y un poder que literalmente puede cambiarlo todo. Por lo tanto, es esencial comprender cómo esta revelación desafía nuestra mentalidad, cambia nuestra forma de tomar decisiones y abre las puertas a una transformación real y profunda, la que surge de comprender lo que existe más allá de lo visible y lo conocido. Esta luz, esta música, esta energía que late en la ciudad celestial no son solo imágenes bonitas, sino señales claras de que la verdad oculta está mucho más cerca de lo que imaginamos. Solo necesitamos estar dispuestos a escuchar y sentir, comenta allí. Eso tiene sentido para mí, continúa.